En Lucas capítulo 5, por favor, en su Biblia, vamos a leerla y a estudiarla por un momento. En Lucas capítulo 5, empezando en el versículo 1, nos enseña este pasaje por qué nosotros necesitamos ser pescadores de hombres. El versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Oremos. Padre Celestial, queremos dejar este tiempo en tus manos para que tú utilices tu palabra para hablarnos a nosotros y para poner en nuestro corazón la necesidad de ser pescadores de hombres. Pedimos tu bendición para entender que la obra misionera me incluye también a mí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 3 primeros versículos que acabo de leer muestra el hecho de una expresión de sabiduría por parte de Jesús. La gente era tanta que Jesucristo llega a subirse a una barca, se aparta un poquito de la orilla y esa barca se convierte en el púlpito que él va a usar para llegar a transmitir la palabra de Dios a la gente que se encontraba allí en ese lago de Genesaret. Vemos como un problema, la multitud agolpada y presionando al predicador Jesús, y con su sabiduría, con esa sabiduría práctica de él encuentra una pequeña barca donde subirse y compartir la palabra de Dios. ¿Se enfoca usted en los problemas o se enfoca usted en las posibilidades? Observa, Jesús pudo decir: aquí hay mucha gente, no me presionan, me empujan y no puedo trabajar tranquilo, aquí hay mucha gente, me puedo ir y mejor regreso mañana cuando haya menos gente. Observa, Jesús pudo enfocarse en el problema, el gentío, y el problema que era esto para predicar la palabra. Pero en vez de enfocarse en el problema, él llega a enfocarse en la posibilidad de compartir el evangelio, y no tiene problema de usar su sabiduría para encontrar una barca y hacer esa barca su púlpito. Cuando usted y yo pensamos en evangelizar a otras personas, podemos enfocarnos en la dificultad. Podemos enfocarnos en lo difícil, en el miedo que puedo tener, en el hecho de que ellos me puedan rechazar. Y cuando nosotros tratamos de que la obra misionera sea parte de nuestra vida y en el día a día demos testimonio de nuestro Señor, podemos enfocarnos en los problemas o podemos enfocarnos en las posibilidades. Y Jesucristo hace esto. No se enfoca en el problema y encuentra una solución práctica: subirse a una barca y desde allí predicar. La sabiduría práctica de Jesús. Número 2, el conocimiento de Jesús. Versos 4 y 5 dicen: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Un carpintero como Jesucristo llega a dar consejo a pescadores experimentados. ¿Puede imaginar eso?
¿Puede imaginar el hecho de que alguien se acerque a usted a darle un consejo acerca de un área en la que usted es un especialista? Usted tiene una licenciatura, un doctorado en algo, usted sabe cómo hacer eso y viene alguien que no sabe nada del tema, no sabe nada acerca de la pesca, es un carpintero y viene a darle un consejo a usted. ¿Cómo se sentiría usted? Por favor, Jesús, tú eres el pastor, el que enseña, eres carpintero, pero yo soy experimentado en la pesca. Creo que estos años yo sé qué hacer. Pero la actitud de Pedro no fue esa. Escuchó el consejo que Jesucristo le dio. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Un consejo que para aquellos que son experimentados en la pesca, en ese momento era un consejo totalmente equivocado, totalmente un consejo que viene de un inexperto, de alguien que no sabe. Porque no se boga mar adentro para pescar. Y tampoco se pesca en el día. Y es por eso que Pedro le dice, hemos pasado toda la noche pescando. Porque la noche era el momento del día donde podía tenerse mejores resultados en torno a la pesca. Usaban la noche para pescar y ellos sabían exactamente que bogar mar adentro no era lo correcto porque había menos probabilidad para poder pescar. Así es que bogar mar adentro y pescar en el día era un consejo totalmente equivocado. Pedro tuvo una lucha intelectual con el consejo que Jesús le da. Él pudo apoyarse en su pericia, en su habilidad y decir, perdón, tú no sabes nada de esto. No se debe bogar más adentro, no se debe pescar en el día, no se debe hacer esto. Mejor déjame a mí trabajar y mejor déjame a mí el tema de la pesca. Observa el corazón de Pedro. Él pudo pensar todo esto. Él pudo llegar a decir, yo tengo experiencia en esto. Y él pudo llegar a decir, así no se hace. Y no poner en práctica lo que Jesús le dijo. Pero en esa lucha intelectual, el apóstol Pedro dice, ok, en tu palabra echaré la red. Aunque no es lógico el consejo, aunque parece ser un consejo de alguien que no sabe nada de la pesca, más en tu palabra echaré la red. Cuando usted habla con misioneros, con gente que ha dedicado su vida para predicar la palabra, o con personas que no trabajan como misioneros, como pastores, va a darse cuenta que a veces los consejos de otras personas son tan incorrectos. ¿Cómo puedes renunciar a tu trabajo y dedicarte a la obra del Señor? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a sostener a tu familia? ¿Cómo vas a vivir? Y les puede parecer muy ilógica toda esa posición, pero cada uno de nosotros nos vemos en la coyuntura de hacer caso a lo que otros nos dicen o hacer caso a lo que Jesús dice, aunque eso parezca un mal consejo, aunque parezca que es un criterio de alguien que no conoce de la pesca. El apóstol Pedro se dio cuenta que este hombre le estaba dando un consejo que aunque para él podía ser desatinado, lo más importante era obedecer. Mas en tu palabra echaré la red. La lucha entre la duda y la fe. La lucha entre la pericia de Pedro y la obediencia a su maestro. La lucha entre tomar su propia decisión y no hacer caso al consejo de Jesús o
establecer su fe y obedecer las palabras de Jesús, aunque este consejo parecía un mal consejo. ¿Te pasa eso cuando piensas en misiones? Tu corazón es tocado por la palabra cuando escuchas acerca de misiones y tú sabes que Dios te está llamando a servirle, pero en vez de escuchar la voz de Dios, llegas a poner peso en las dudas, en las inquietudes, en los problemas, en las dificultades, en lo difícil que puede ser todo esto. ¿Tienes tú una lucha intelectual? Sabiendo lo que Dios quiere de ti, pero te dejas llevar por esa duda en tu corazón. Pedro estuvo así. Y gracias a Dios que él reaccionó bien y dijo, a pesar de mis dudas, mis inquietudes, ok, en tu palabra echaré la red. Es interesante que el versículo 6 empieza diciéndonos, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y habiéndolo hecho, lo primero que ocurrió es la decisión obediente de Pedro. Y después de que él obedeció a esa instrucción, la barca se llenó de peces. Aquí tenemos un concepto que se repite a lo largo de la palabra de Dios. Muchas veces nos toca dar el paso de fe. El paso de fe no es un paso a la aventura, no es un paso ciego, no es que no entiendo nada, pero decido por fe. La fe bíblica siempre se apoya en la palabra de Dios. Ten cuidado, a veces nuestro concepto de fe es totalmente contrario a la palabra de Dios. A veces he escuchado a hermanos decir, hermano, póngale fe en este negocio, nos va a ir muy bien. Eso no es fe. Eso es entusiasmo, no fe. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe no es una decisión que excluye el consejo de la palabra de Dios. La fe va a surgir, va a tomar decisión apoyándome en las escrituras, y Dios me va a mostrar lo que Él quiere, y cuando yo sé lo que Él quiere, entonces genero fe en mi vida y tomo la decisión de obedecer a Dios, no a ciegas, sino apoyado en lo que la Biblia me ha dicho a mí. ¿Observas? La fe de Pedro se apoyó en la palabra de Jesús. Mas en tu palabra echo la red. Así es que cuántas decisiones equivocadas nosotros hemos tomado, pensando que la fe simplemente es algo que decimos, sí, esto voy a hacerlo con fe. Eso no es fe. La fe siempre se apoya en la Biblia. Lo primero que tienes que encontrar es un pasaje de la Biblia bien interpretado, correctamente entendido, y cuando ese pasaje de la Biblia te está hablando a ti y tú sabes que Dios te está hablando a ti, tomas la decisión de obedecer, y en ese momento estás decidiendo y estás actuando con fe. Y habiéndolo hecho, primero vino la obediencia de Pedro. Y la barca se llenó. Hermano, ¿te hace falta tomar ese paso de fe?
En la palabra de Dios y a través de mensajes bíblicos, Dios te ha hablado y te ha mostrado que Él quiere que tú le sirvas, que tú trabajes a tiempo completo para la obra del Señor. Dios te ha dicho claramente eso. Si eso ha pasado en tu vida, tú debes generar fe, tú debes creer a lo que Dios te ha dicho y tomar una decisión. Y después de que tomes esa decisión basado en la palabra de Dios, la provisión estará ahí. Te cuento algo personal. En un momento de mi vida yo llegué a ese punto. Dios me mostró en su palabra lo que Él quería de mí. Y yo sabía que debía renunciar a mi trabajo y dedicarme a la obra del Señor. Tenía preguntas. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a sostener a mi esposa? Tenía preguntas y tenía dudas. Pero apoyado en la Biblia me di cuenta que debía tomar esa decisión. Por un año me hice loco. Y permanecí un año más de lo que debía estar en esa empresa donde trabajaba. A través de la palabra de Dios, después de ese año, Dios volvió a hablar a mi corazón y me mostró que debía renunciar. Le conté a Pastor Jaime de esa decisión. Él me dijo, sigue trabajando, no renuncies. Estaba convencido de que debía renunciar. Sigue trabajando, no renuncies. Aquí en la iglesia no hay puesto. Aquí en la iglesia no hay un trabajo para pagarte un sueldo. Y Vero y yo dijimos, Dios dice que debo renunciar. Presenté mi carta de renuncia, vine donde Pastor Jaime, le dije, pastor, he renunciado a mi trabajo. No pido que me paguen, aquí en la iglesia no se acostumbra a hacer eso en ese tiempo. Voy a trabajar, deme una lista de personas a las que pueda visitar. Y después de 6 meses, la provisión estuvo ahí. Y empecé a recibir dinero para los pasajes. Y tenía pasajes y visitaba a la gente. Después de unos meses, Pastor Jaime se dio cuenta de que era en serio, que no era simplemente una decisión emocional de un muchacho joven. Y dijo, ok, vas a tener un cheque cada mes. Pequeñito, pero estaba bien para mí. Yo no estaba buscando plata, estaba buscando servir al Señor. La decisión es primero. Y si tu decisión está apoyada en la Biblia, Dios se va a encargar. Habiéndolo hecho, habiendo tomado la decisión, Pedro, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando tú tomas una decisión apoyado en la palabra de Dios, la provisión va a estar ahí. Dios se va a encargar. Puede ser que Dios no te ha llamado a ser un pastor, una misionera, un misionero. Tú vas a seguir siendo un profesional, un doctor, un abogado, un vendedor, un ama de casa. Pero ahí en tu profesión, Dios quiere que tú te comprometas con Él a hablar de Cristo, a comunicar a esos compañeros de trabajo, a esos amigos, a esos compañeros de estudio, hablarles de Cristo. Tú estás ahí alrededor de esa gente y eres probablemente la única luz, la única persona de la cual ellos van a escuchar el evangelio. Tú necesitas comprometerte con la obra misionera, porque esa gente que está alrededor tuyo, con la que trabajas, necesita escuchar de ti
el Evangelio. En esta historia, lo importante es cómo la grandeza de Jesús llega a impactar la vida de Pedro y la vida de algunos de los que estaban ahí. Y el verso 8 dice, viendo esto, es decir, la pesca milagrosa, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Observas el impacto de la grandeza de Jesucristo en la vida de estos discípulos? Ellos habían visto el ministerio de Jesús durante un año. Este pasaje de Lucas y de Mateo no es lo primero que ocurre en el trabajo de Jesús. Ya ha pasado un año de trabajo y estos discípulos han visto muchas cosas. Pero esta pesca milagrosa les llega a impactar de tal forma a ellos que Pedro reconoce la grandeza de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando tú ves la grandeza de Dios, tú ves tu indignidad. En Génesis 18 le pasó lo mismo a Abraham. En Jueces 13 le pasó lo mismo a Manoa y a su esposa. En Job 42 le pasó lo mismo a Job. En Isaías 6 le ocurrió lo mismo a Isaías. En Apocalipsis 1 le ocurrió lo mismo a Juan. Es una constante en la Biblia. Cuando tú ves la grandeza de Dios, no a través de una visión o de un sueño, ves la grandeza de Dios a través de su palabra. Cuando tú y yo tomamos en serio nuestra lectura de la Biblia y meditamos en ella y estamos inmersos en las Escrituras, vemos la grandeza de nuestro Dios, y cuando nosotros vemos su grandeza, vemos tanta indignidad de nuestra parte. Y no entendemos por qué Él nos ama. Y no entendemos por qué Él nos da el privilegio de servirle. Y no entendemos por qué Él llega a ocuparnos y quiere ocuparnos en su obra, pero Él así lo quiere. Cuando vemos la grandeza de Dios, nuestra vida es diferente. Y este hombre, este apóstol, llegó a ver la grandeza de Dios. ¿Sabes? Jesucristo quería no solo enseñarle que Él puede llenar 2 barcas con peces. El corazón de la historia es mostrarles que Él quiere hacernos pescadores de hombres. Ese es el enfoque de Jesús. Y por eso los versos 10 y 11 nuevamente dicen, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Observas esa decisión? Dejándolo todo, le siguieron. Jesús no tuvo que presionarles. Jesús no tuvo que decirles, tienes que seguirme.
Jesús no tuvo que obligarles. Ellos vieron la grandeza de Dios. Y al ver la grandeza de Dios, el paso natural, el paso obvio es: yo necesito seguirte. Es exactamente lo que hicieron. ¿Y sabes por qué a veces a nosotros nos cuesta seguirle y hacer que la obra misionera sea parte esencial de nuestra vida? Porque nosotros no estamos viendo la grandeza de Dios. Porque cuando vemos la grandeza de Dios en la Biblia, qué mayor privilegio que seguirle a Él, que abandonar las redes, que dejar el trabajo secular y dedicar la vida a servirle a Él. ¿Observas? Puede ser que tú no eres llamado para trabajar a tiempo completo. Si tú mantienes una relación correcta con Dios, tú te vas a dar cuenta. Pero Dios necesita doctores que hablen de Cristo. Dios necesita vendedores que den su testimonio de Cristo. Dios necesita amas de casa. Dios necesita personas que tienen su trabajo secular y que utilizan su trabajo secular como púlpito para hablar de Cristo a gente que necesite escuchar el evangelio. Tu trabajo es la barca desde la cual tú debes estar predicando a Jesús. Dejándolo todo. ¿Sabes? Jesucristo se acerca a estos discípulos y en la playa les encuentra remendando la red. Habían salido en la noche a pescar y habían fracasado, no habían conseguido ni un pez. Y mientras estaban ahí remendando las redes, Jesús les llama. Lo interesante es que este llamado ya había ocurrido un año antes. Si tú lees Juan capítulo 1 desde el versículo 35, vas a observar que al principio del ministerio de Jesús, Jesús se acercó a este puñado de pescadores y les dijo: dejen sus redes y síganme. Y los discípulos dejaron sus redes y le siguieron. Pero esa decisión de seguirle fue una decisión momentánea. Duró un poco tiempo y después estos pescadores volvieron otra vez a su trabajo de la pesca y continuaron trabajando normalmente. Un año después, Lucas 5, Jesús les vuelve a llamar por segunda vez. Y esta vez, ellos, impactados por la grandeza de Dios, llegan las barcas a tierra, lo dejan todo, al instante lo dejan todo y deciden servir y seguir a Jesucristo. ¿Dios te ha llamado? Sí. A todo creyente nos ha llamado a servirle. Algunos van a mantener su trabajo y está muy bien. Y en tu trabajo debes servirle a Dios, pero hay otros que Dios está llamando para dejar su trabajo secular y dedicarse a la obra. Y si Dios ha puesto peso en tu corazón, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tú le digas: Señor, aquí estoy? ¿Te va a tomar un año? ¿Te va a tomar más tiempo llegar a ese punto donde le dices: Señor, ya no hay excusa, aquí estoy, dejo mis redes y te sigo? ¿Cuánto tiempo más necesitas para obedecer a Dios?
Es interesante que, a más de la cita de Lucas, tú tienes una cita ahí de Mateo 4. Y te la leo y dice, hablando Jesús, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El ser un pescador de hombres no es algo que tú decides, no es algo en lo que tú te transformas. Esa transformación es producida por Dios. Venid en pos de mí, y dice él, y yo os haré pescadores de hombres. Dios nos transforma en pescadores de hombres. Eso es algo que Él hace en nuestra vida. Nuestra parte es venid en pos de mí. Cuando yo vengo en pos de Dios, Él me transforma en un pescador de hombres. ¿Has venido en pos de Jesús? ¿De a de veras? ¿De a de veras quieres seguirle? No como algo emocional. Nuestra parte es venir en pos de Él. Y cuando de a de veras nosotros venimos en pos de Él, Él va a hacer de nosotros pescadores de hombres. Y puede ser un púlpito de la iglesia, o puede ser tu trabajo, la barca que se va a convertir en tu púlpito desde el cual tú vas a compartir el evangelio. Puede ser un aula de una clase que recibes en la universidad. Puede ser tu casa, si tú eres ama de casa, el sitio en el que nos encontremos. Debe ser el púlpito desde el cual decimos a un mundo perdido, en Cristo hay salvación. ¿Cuánto nos cuesta llegar a ese punto donde le decimos, Señor, yo vengo en pos de ti? Sin pretextos, sin objeciones. Yo quiero seguirte, de a de veras. Y cuando tú tomas esa decisión, tu vida no será igual. Porque Él empieza a cambiarte y a transformarte y va a hacer de ti un pescador de hombres. La historia nos enseña tres cosas. La grandeza de Jesús produjo un tremendo asombro. Ellos habían visto durante ese año otros milagros. Pero este milagro de llenar 2 barcas con peces les llevó a los discípulos a asombrarse tanto que reconocieron su propia indignidad y automáticamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Hermano, no va a pasar mucho en tu vida cristiana si tú no ves la grandeza de Dios. Si estás conforme con una lectura apresurada de un versículo cada mañana, no va a pasar grandes cosas en tu vida. Pero cuando nosotros de a de veras nos metemos en este libro y profundizamos nuestro conocimiento de Dios, vamos a ver a un Dios grande. Y cuando vemos a un Dios grande, vemos nuestra indignidad, vemos nuestra pequeñez, vemos nuestra necesidad y sentimos el privilegio de abandonar todo y seguirle. ¿Estás dispuesto a ver la grandeza de Dios? ¿Puedes tú tomar la decisión de que cada día vas a dedicar tiempo a este libro, no para una lectura apresurada, sino para meterte en las escrituras y ver a ese Dios grande que te ama y quiere darte el privilegio de usarte
con poder. Tú y yo necesitamos ser pescadores de hombres. No importa cuál es nuestro trabajo. Tú y yo necesitamos ser pescadores de hombres. Pero nada va a pasar si tú y yo no tomamos la decisión de venir en pos de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que la obra misionera me incluye a mí, a que yo necesito ser un pescador de hombres. Sea que continúe en mi trabajo, o sea que Dios me guíe a dedicarme a la obra a tiempo completo. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, a utilizar toda oportunidad para hablar de ti. Ayúdanos a ver la grandeza de tu persona en la Biblia. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que esta mañana hay alguien que viene por primera vez. Y si ese es tu caso, y tú quieres permitirnos orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano y con eso me estás diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un momento yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionada. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Si usted desea no solo darnos la oportunidad de orar, sino conversar con nosotros, en este momento usted puede pasar. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de hacerlo. Es totalmente voluntario. Si desea hacerlo, venga, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Padre, tú conoces su vida y sus necesidades, y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar supliendo. Te pido, Padre, si todavía hay alguien que no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos has salvado con un propósito. Nos creaste con un propósito, Señor. Y ayúdanos a que cada día podamos estar tu nombre glorificando, que cada día sobre esta tierra estemos proclamando tu majestad a un mundo que necesita tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.
nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén.